Hola, bienvenidos al podcast Pedianutri. Nosotros somos Adrián, Alan, y Jocelyn. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la obesidad infantil, que yo creo que es un tema que ha sido dejado de lado durante mucho tiempo. Pero bueno, primero quiero escuchar la opinión de ustedes dos. Para ustedes, ¿cómo definirían la obesidad infantil? definitivamente es un problema de salud pública bien grave, ellos, porque viene afectando tanto a pequeñitos como a personas de adultos. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones es la antesala para desarrollar otro tipo de enfermedades. ¿Tú qué opinas, Adrián? Sí, de hecho es muy importante dar a conocer esta enfermedad en niños, ya que ayuda a prevenir futuras enfermedades metabólicas ya en la vida adulta. Y es que justamente otra cosa importante que por ahí mencionó un poco Alan, es que es una cosa de dos, porque sobre todo yo responsabilizaría mucho más a los padres en esa etapa, ya que pues al final ellos son el pilar, ellos son de donde los niños están aprendiendo y provocar una enfermedad que al final la obesidad infantil es una enfermedad crónica multifactorial, es algo que se desarrolla con el tiempo y muchas cosas tienen que ver en ello, pero sobre todo yo creo que los padres tienen un lugar muy importante en todo esto. Fíjate que en eso yo estoy muy de acuerdo, yo, ya que si te pones a pensar bien, un niño pues come lo que le sirven y realmente si nos vamos por el lado de comprar alimentos procesados o alimentos no tan sanos, pues ¿de dónde obtendrían el dinero? Pues de los padres prácticamente. ¿Y ustedes saben por Y ahí aparte, alguna definición muy más exacta? Algo que tenga que, ¿cómo lo clasificas? ¿Cómo lo defines? bueno, antes de pasar con la definición como tal, es bien importante tener en cuenta que, pues, como tal cual decía Adrián, pues la capacidad de decisión que tienen estos niños es como muy limitada, sobre todo porque no tienen acceso económico o en muchas ocasiones físico a los alimentos, salvo que se los presenten, pues obviamente sus papás, ¿no? Y tal cual como dices, Luis, bueno, una definición un poquito más concreta o más acertada para delimitar ese problema sería que pues es una acumulación de grasa obviamente excesiva que se da en el infante que puede afectar a la salud del niño o adolescente, según la OMS. En mayores de 2 años, el diagnóstico se puede realizar mediante el índice de masa grasa corporal, también considerada sobrepeso si supera el percentil 85. Recordemos que, bueno, a diferencia de los adultos, nosotros no manejamos como ciertas estandarizaciones, ¿no? Conocemos que hay un IMC a lo mejor para adultos que comprende de normalidad de 18.9 a 24.9. En niños es bien diferente, utilizamos los percentiles para identificar si el niño se encuentra dentro de rangos de normalidad o se encuentra en un exceso o por su parte se encuentra bajito, ¿no? Entonces, si supera el percentil 85 ya podemos diagnosticar que puede haber presencia de sobrepeso u obesidad. Ok, yo creo que esa definición sí está muy completa. ¿Tú tienes algo más por ahí, Adrián? No, no creo que hagan toca todos los temas. Más bien ahorita me gustaría ver cómo estamos en México realmente o cómo estamos en el mundo en este tema de la obesidad de niños y adolescentes. Yo creo que ya ocupamos un Ese es lugar muy otro tema importante. bien importante, es bien importante. Me parece que a pesar de que han habido mejoras en cuanto al ranking a nivel global, obviamente estamos contemplando única y exclusivamente a México, encontramos que pasamos de ser el segundo lugar, apenas hace unos años solamente estábamos por detrás de Estados Unidos, ahorita nos encontramos en el lugar 8, pero sigue siendo pues un panorama poco alentador porque nos encontramos dentro del top 10 aún y pues obviamente sabemos que seguimos siendo uno de los países con una mayor incidencia en enfermedades cardiovasculares, muchas veces que han sido propiciadas por la obesidad, ¿no? Muchas veces sabemos que esta obesidad ha podido conducir a un montón de enfermedades como son la diabetes, como los son dislipidemias, o en muchas ocasiones incluso pueden condicionar el estilo de vida de la persona, tan simple como que ya no puedes realizar las actividades diarias con la misma facilidad. Ya nos cuesta un poquito más de trabajo incluso subir las escaleras, ya se vuelve una actividad prácticamente riesgosa porque por la cantidad de peso que puede llegar a acumular una persona, específicamente grasa. Híjole, yo creo que viendo todos estos factores, viendo los números, viendo la definición, yo creo que podemos empezar a hablar también un poco del porqué, de esa etiología, de dónde viene, porque como mencioné primero, también hay que tomar en cuenta que es multifactorial. No nos podemos basar nada más en una cosa, no podemos echarle culpas nada más a una sola cosa, porque yo creo que ustedes también han escuchado mucho de esto
Saliéndome un poco de lo infantil, yo creo que hemos todos escuchado que la discusión que siempre hay entre que si la obesidad es por los hábitos, que si es una enfermedad, que si hay factores, qué factores hay ahí involucrados. Entonces también en los niños pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que van a decirnos si un niño puede predisponer a ser obeso, si solamente va a ser cuestión de hábitos, pero ¿ustedes qué opinan según esto? ¿Qué opinan del origen? Pues yo opino que pues tiene razón porque realmente pues tanto puede tener una enfermedad de base que puede predisponer al niño a desarrollar la enfermedad de la obesidad, puede ser, puede sufrir un hipotiroidismo o alguna otra enfermedad metabólica, o simplemente pues, como tú dices, puede ser una cuestión de hábitos, de falta de ejercicio, o también puede ser incluso económica, de que no puede acceder a alimentos más saludables, y pues eso pues ya sería parte de la familia. Por ejemplo, que de desayuno, pues mucha gente que desayuna porque un pan con una coca, ¿por qué? Porque pues es lo más barato o lo más accesible que tienen a la mano. Sí, tal cual dices, Adrián, muchas veces resulta esta obesidad de un problema estructural. Realmente el problema subyacente o lo que nos condiciona que haya esta obesidad infantil, o también en adultos, pero específicamente hablando de pacientes pediátricos, es precisamente el hecho de que las condiciones estructurales no se prestan para que haya una mejoría en cuanto a los hábitos, en cuanto a salud se refiere. En muchas ocasiones es más fácil para los padres quizás mandarles a lo mejor un juguito y a lo mejor un sándwich con muy poquita verdura, y mandarle a lo mejor un snack poco saludable, tal vez como lo es una barra de chocolate. Entonces muchas veces esto lo que nos propicia, vaya, es de que vaya incrementando la cantidad de calorías que consume y lo conduzca eventualmente a un incremento de peso. Y esto aunado obviamente a una mala actividad física. No sé, ¿tú cómo crees que podríamos combatirlo, no? A lo mejor un poquito de mejor forma. Entiendo de que estamos un poquito viéndolo como de forma no propiamente ordenada, pero es importante abordar todos los puntos para al final ya concluir con las personas que nos están escuchando, dar como una breve recapitulación de todo lo que vimos, un breve resumen, y ya posteriormente entrar como a profundidad con las recomendaciones. ¿Tú qué opinas? Bueno, es un tema que se tiene que abordar, así como tiene muchos factores para que se dé, así tenemos que abordar todos esos factores. No nos podemos ir nada más con una recomendación porque yo creo que ya sabemos que de esas sobran. Y al final de cuentas, yo creo que es muy difícil hacer entrar en cuenta a las personas sobre la importancia que esto tiene. Entonces, pues primero lo más importante, tenemos que fomentar una alimentación saludable, ya que aunque les parezca complicado a día de hoy, todavía hay personas que no saben distinguir entre qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un lípido. Entonces se van con una idea muy errónea y al final eso es lo que aprenden los niños y se tiene un desequilibrio y al final eso es lo que ocasiona un problema. Por más que hay padres que solamente se les hace más sencillo alimentos rápidos, también hay mucha desinformación. Entonces yo creo que tendríamos que comenzar por eso, por fomentar, por dar información, hablar sobre horarios de comida, aumentar el consumo de frutas, verduras, agua natural. Hay que comenzar siempre pasito a pasito. Después también yo creo que hay que meter la actividad física, ya que yo creo que ¿ustedes qué opinan sobre ese tema? Porque también yo he escuchado muchas cosas. Todavía hay padres que dicen que los niños no tienen por qué hacer actividad física. Entonces, ¿qué opinan de eso? Pues bueno, al menos de mi punto de vista, yo pienso que eso es pues erróneo, ya que sea la que sea la actividad física, pues está más de que comprobado que tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, correr, nadar, fútbol, baloncesto, todo eso mejora por ejemplo, la capacidad cardiovascular, lo cual hace más eficiente el uso de energía. Mucha gente también, hay un mito que dice que los niños no pueden hacer ejercicio de fuerza porque se van a quedar chaparros, cuando más bien es al contrario. Una buena dosificación del ejercicio puede incluso aumentar las posibilidades de que ese niño crezca todavía más de lo que hubiera podido llegar a crecer, al contrario de si no hubiera hecho ejercicio. Entonces yo siento que los padres sí deberían
tener muy en cuenta eso y deberían meter a sus hijos a alguna actividad. Muy bien. Tal cual dice Adrián, en muchas ocasiones se tiene también esta creencia errónea, ¿no? Porque entendemos que por cuestiones de trabajo en ocasiones es difícil llevar a los niños a lo mejor a que vayan al fútbol, a que vayan al básquetbol, y se dice, bueno, ya no se hace el intento, ya no se hace el esfuerzo porque realicen actividad física. Simplemente dicen, bueno, no puedo porque no tengo dinero, no tengo tiempo, entonces no lo llevo. Y esto lo conduce a que recurra a hábitos a lo mejor poco saludables, tal vez como lo sean estar frente a pantallas, y eso pues no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, siempre hay alternativas, siempre a lo mejor se puede jugar un ratito con el niño, a lo mejor se puede por ahí fomentar el hecho de que juegue con sus vecinitos de la cuadra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que ya somos generación Z, aún nos tocó jugar en la calle? Jugar fútbol, jugar con nuestros amigos, jugar a las traes, a las escondidas. Todo eso puede llevarnos a que haya, como dijo Adrián, un mayor gasto energético. Obviamente haya como eh, una mejor actividad cardiovascular, por decirlo de una forma un poquito superficial. Entonces es bien importante no dejar de lado todos estos juegos o todas estas actividades que realizábamos tradicionalmente, como ya mencioné, las traes, las escondidas, porque todo viene a repercutir para bien. Entonces es importante que las contemplemos, ¿no? Claro que sí, porque miren, además de todo esto, algo que no hemos tocado son también las consecuencias que se va a tener. Además de todas las consecuencias que se pueden tener, que ya tocamos un poquito de enfermedades, como ya sea la diabetes, que son cosas que predispone más al niño, pues lo va a predisponer más a que en un futuro la desarrolle. Pero también hay una cosa bien importante que es lo psicológico. Son factores psicológicos, debido a que también yo creo que todos de niños llegamos a estar en la escuela, en la primaria, en el kinder, y siempre tenemos algún compañero gordito. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con ese compañero? No se burlaban. Siempre era Usualmente víctima de bullying. son blancos exactamente, son blancos de burlas, son blancos de críticas, y usualmente esto también obviamente repercute, ¿no? En cómo se sienten. Entonces también estamos viendo que así como hay factores, factores de salud que se involucran al futuro, también estamos viendo factores psicológicos y factores ambientales. O sea, todo esto va a involucrar muchas cosas. Al final de cuentas, yo creo que ya que vimos un poquito de qué es esto, qué involucra, cuáles son sus causas, cómo lo podemos abordar, a mí me gustaría escuchar una breve opinión o si alguien tiene algo más que aportar de cada uno de ustedes para ver con qué nos quedamos de todo esto. Pues más que nada que hay que tomar más, bueno, al menos desde mi perspectiva siento que deberíamos de tomar más en serio esta enfermedad. ¿Por qué? Porque pues cuál es también de parte de los familiares o de las personas cuando ven a un niño con sobrepeso, con obesidad, pues qué es lo primero que se le viene a la mente. Ay, qué bonito, ay, está cachetoncito. O hablando del concepto de México, decir que un niño está gordito es decir que un niño está bien nutrido, que sí le dan de comer, que se preocupan, o pues ya ves cómo dicen los abuelitos, que están llenos de amor, cuando pues realmente no es así, es una enfermedad, está más que estudiada, ya vemos las consecuencias, tanto psicológicas como físicas, no solo afecta, en este caso, no solo te puede dar diabetes, hipertensión, te puede dar muchas cosas más, te puede dar una insuficiencia renal, te puede dar una trombosis, se puede desprender un coágulo, te puede dar un infarto, incluso hay problemas a nivel gastrointestinal, te puede dar colitis, a nivel estructural, puede sufrir de las articulaciones, osteoporosis, desgaste de cartílago, daño en las vértebras y en la columna. Entonces siento que la gente subestima el daño que puede llegar a ocasionar esta enfermedad. No sé si vos agregar algo más, Alan. Exactamente, muchas veces hay como, eh, pues, por parte de, sobre todo de padres de familia, a lo mejor que no son muy allegados a la nutrición o a la medicina, hay como cierto, pues sí, se podría decir cierto nivel de, a lo mejor ignorancia, pero no es propiamente en temas de que no sepan que se pueden desarrollar enfermedades, sino ignorancia en que creen que a lo mejor
como están pequeños y a lo mejor están en etapas de crecimiento, no les pasa nada si comen un poquito más. Cuando observamos que en muchas ocasiones, pues son enfermedades silenciosas y son enfermedades que se dan a lo largo de los años, ¿no? A lo mejor no se dan de un día para otro, pero en muchas ocasiones pues esta condición puede propiciar la aparición de muchas otras. A mí me gustaría que cerráramos este programa pues con un pequeño resumen, con una pequeña recapitulación de lo que vimos, por si alguno de los interlocutores o alguna de las personas que nos está escuchando pues no tuvo la oportunidad de escucharlo completo y solo escuchó la parte final. Pues bueno, básicamente y lo que se habló en la plática fue que para identificar a un niño que se encuentra en obesidad, normalmente recurrimos al IMC, que a diferencia de los adultos se utilizan unas cosas que se llaman percentiles. Arriba del percentil 95, que será algo que ya se le indicará al profesional de la salud, sea médico, sea nutricionista, bueno, arriba del percentil 95 ya se puede diagnosticar obesidad. Es importante que contemplemos la actividad física porque en muchas ocasiones puede ser el parteaguas para que haya una mayor o una mejor capacidad cardiovascular, también para que haya una disminución en la pérdida de peso, esto obviamente a través de la modulación de la energía, ¿no? Nos puede ayudar a que haya un mayor gasto de energía y esto puede propiciar a que haya una pérdida de peso. Entonces es importante que obviamente recurran con un profesional de la salud y haya una personalización del caso de cada pequeñito. Recuerden que son el futuro de nuestro país y son algunas de las personas más importantes que tenemos en nuestra familia, entonces nos tenemos que cuidar, tenemos que procurar cuidar a estos pequeñitos, ¿no? Porque están en una etapa en la cual todavía no son independientes, siguen siendo vulnerables y no tienen una capacidad de elección tan amplia como la tenemos nosotros los adultos. Y bueno, eso es algo con lo que me gustaría finalizar la plática el día de hoy. Fue una plática bastante amena, bastante constructiva y creo que pudimos tocar temas también bastante importantes. Por ejemplo, el hecho de que si bien hubo una disminución en cuanto a la tabla a lo mejor porcentual de obesidad a nivel global en infantes, pues seguimos estando dentro del ranking o del top 10, entonces sigue siendo preocupante, no porque hayamos bajado un par de lugares, quiere decir que pues ya estamos bien y que ya no tenemos de qué preocuparnos, al contrario, ya vimos que hubo una mejoría, podemos mejorar aún más. Pues sí, Alan, estoy muy de acuerdo con toda tu conclusión. Recuerden, chicos, que nosotros somos Pedianutri, siempre vamos a enfocarnos en atacar el problema de raíz que es con los niños. Me gustó mucho platicar con ustedes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de octavo semestre de Nutrición Humana. Nos vemos luego en otra plática sobre nutrición pediátrica.